Solo unos minutos antes de la boda escuché a mi futura nuera decirle con frialdad a su mejor amiga: «Me voy a divorciar en cuanto la herencia esté a mi nombre». Mi hijo no sospechaba la verdadera cara de su esposa. Sonreí con calma y empecé a preparar la trampa que la dejaría sin nada. El primer movimiento fue: «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia». Quise saber hasta dónde llegaba la iglesia de San Pedro, en Valle de Bravo. Todo parecía vibrar de vida. Voces que iban y venían, risas, pasos apresurados. El sonido de las mesas y sillas acomodadas por el personal retumbaba en el patio. Hoy se casaba mi hijo Sebastián con Jimena Rivas, la mujer de la que estaba perdidamente enamorado. Yo estaba en medio de aquel bullicio con la lista de pendientes en mano, revisando cada detalle con ojos atentos. Las coronas de azucenas en la entrada de la iglesia debían estar derechas. Las cintas en las bancas perfectamente alineadas. El servicio listo. Quería que todo saliera impecable, no solo por Sebastián, también por mí. Nunca antes lo había visto tan lleno de ilusión. Y yo, como madre que había entregado la vida entera por él, solo anhelaba que empezara su camino con buen pie. Recorrí el patio, inhalé el perfume penetrante de los lirios y traté de calmarme, aunque en mi interior persistía la duda. Jimena era hermosa, con una sonrisa radiante, siempre tan encantadora. Pero había algo en su mirada, en la manera en que apretaba la mano de Sebastián, que a veces me hacía ruido. Me repetí que quizá era mi desconfianza de madre, la edad volviéndome suspicaz. Sacudí la cabeza para ahuyentar el mal presentimiento. Después de revisar todo, decidí entrar al cuarto de la novia. Jimena estaba de pie frente al espejo con un vestido blanco impecable que abrazaba su silueta. Lorena, su mejor amiga y dama de honor, acomodaba la larga cola que rozaba el piso. Al verla no pude evitar admirarla. «Estás preciosa», le dije de corazón. «Este vestido te queda como hecho a la medida». Jimena se volteó, sonrió luminosa y me agradeció con voz melosa. Pero esa sonrisa, ahora lo entiendo, tenía algo demasiado pulido, casi ensayado. Le sugerí que bebiera un poco de agua para mantenerse fresca y fui a buscarle una botella. Ese día el calor apretaba y no quería que la esposa de mi hijo llegara agotada a su gran momento. Caminé por el pasillo, tomé una botella en la sala de preparación y al volver escuché risitas provenientes del cuarto de la novia. La puerta estaba entreabierta lo justo para que escaparan las voces de Jimena y Lorena. Iba a tocar, pero me quedé inmóvil cuando escuché a Lorena preguntar con tono curioso: «¿Estás segura? Ella va a firmar, ¿verdad?». Sentí que el corazón me saltaba. Me quedé quieta apretando la botella, tratando de captar la respuesta de Jimena. Su voz sonó helada. «En unos días seguro que me entrega la pluma. Me voy a divorciar en cuanto la herencia esté a mi nombre. Y cuando todo esté resuelto, vendo todo para pagar deudas y desaparecer». Sentí la sangre detenerse. Vender todo. Desaparecer. Apenas procesaba esas palabras cuando Lorena soltó una carcajada burlona. «¿Y si cambia de opinión?», Jimena contestó con un tono tan calculador que me erizó la piel. «Entonces invento cualquier excusa para divorciarme y busco a otro. En el peor de los casos me deshago de Sebastián. Él no sabe nada». Me quedé allí paralizada, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Jimena, quien había considerado una bendición para mi hijo, planeaba quedarse con todo lo nuestro. Peor aún, insinuaba deshacerse de Sebastián, mi niño, el ser que había cuidado y amado toda la vida. Quise irrumpir, gritarle, preguntarle cómo podía ser tan vil. Pero mis piernas no respondían. Seguí escuchando. Jimena continuó con una ligereza escalofriante. «No es la primera vez.
En Guadalajara ya lo hice. Solo hay que saber mover las piezas. Guadalajara. Ya lo había hecho antes. Sentí un puñal en el pecho como si me apretaran el corazón con fuerza. Cada vez que Jimena me llamó mamá con esa dulzura fingida, cada sonrisa que me regaló, ahora se desmoronaban como una farsa cruel. Yo le había abierto las puertas de mi casa, de mi vida, y para ella solo éramos una presa más. De repente escuché pasos firmes detrás de mí. El corazón me golpeó tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Me giré rápido, avancé hasta una esquina del pasillo y fingí mirar con interés el teléfono. Las manos me temblaban. Estuve a punto de soltar la botella de agua. Miré de reojo y vi a una empleada que pasó tranquila sin sospechar nada. Solo me sonrió y me preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza forzando un no gracias, mientras mi propia voz se quebraba. Regresé al salón como si nada hubiera pasado, como si nunca hubiera escuchado aquellas frases envenenadas de Jimena. Pero en mi mente, cada palabra se repetía una y otra vez, como cuchillos que desgarraban mi pecho. ¿Cómo podía mantenerme serena sabiendo que mi futura nuera planeaba arrebatárnoslo todo e incluso dañar a mi hijo? La ceremonia comenzó. Me puse al lado de Esteban, mi esposo, en la iglesia de San Pedro. La luz de los vitrales caía sobre Jimena dándole un aire casi angelical. Caminaba del brazo de Sebastián con una sonrisa deslumbrante y los ojos brillantes fijos en él, como si nada más existiera en el mundo. Se me encogió el corazón al verlos. Si no hubiera escuchado aquella charla, quizá habría llorado de emoción. Pero ahora cada gesto de Jimena, cada sonrisa suya, me causaba escalofríos. Su actuación era impecable, demasiado perfecta, como un teatro ensayado. Apreté con fuerza la mano de Esteban tratando de ocultar el temblor de mi rabia. La boda siguió con solemnidad. El sacerdote pronunció la bendición, y su voz resonó entre los viejos muros de piedra. Cuando Sebastián y Jimena intercambiaron los anillos, la iglesia entera estalló en aplausos. Yo también aplaudí, aunque un peso insoportable me oprimía el pecho. Observé a Sebastián, su sonrisa era pura felicidad, sin la menor sospecha. Quise gritar, apartarlo de ella, pero no podía hacerlo todavía. Necesitaba tiempo y pruebas para demostrar quién era en realidad. Jimena. Tras la ceremonia todos salieron a la entrada adornada con flores para las fotos. Me quedé al lado de Esteban sonriendo a la cámara con el rostro rígido, mientras los familiares nos felicitaban por lo bien organizado que estuvo todo. Teresa quedó precioso, me dijo una prima, dándome una palmada cariñosa en el hombro. Asentí agradecida, pero sin apartar mis ojos de Jimena. Ella se había apartado unos pasos murmurando algo al oído de un hombre que no conocía, vestido con un traje gris. Era alto, delgado, con canas en el cabello y una mirada distante. Hablaron brevemente y luego Jimena me miró. Vi un destello de nervios en sus ojos, antes de ocultarlo con una sonrisa ensayada. Sentí un puñetazo en el pecho. ¿Quién era ese sujeto? ¿Qué papel jugaba en el plan de Jimena? A los pocos minutos el hombre se acercó a mí. «Hola, señora Teresa», dijo con voz grave y cortesía, esbozando una leve sonrisa. Asentí tratando de aparentar normalidad, aunque mi mente giraba sin parar. No recordaba haberlo visto nunca. Tal vez era un invitado de la familia de la novia o un conocido de Jimena. Quise preguntarle algo, pero en ese momento me llamaron para otra foto y Jimena regresó enseguida. Tomó del brazo a Sebastián y fingió acomodarle la corbata frente a la cámara. Desde lejos parecía un gesto tierno, lleno de amor. Pero yo sabía que era puro teatro. Luego emprendimos el camino al Hotel Hacienda Real para la recepción. Viajamos juntos en el coche nupcial. Esteban y yo íbamos en el asiento delantero, mientras Sebastián y Jimena iban atrás. Escuché a Jimena reír bajito y decirle a Sebastián algo sobre la música del primer baile.
Su voz era dulce, chispeante, pero cada palabra me helaba la sangre. Giré la cabeza y a través del retrovisor la vi recostada en el hombro de Sebastián con las manos entrelazadas. Quise gritarle a mi hijo que ella no lo merecía, que lo estaba usando. Pero guardé silencio apretando la mano de Esteban, que charlaba animadamente con el chofer sobre nuestros primeros años de matrimonio. El salón de la Hacienda Real superaba cualquier expectativa. Una luz dorada y acogedora iluminaba las mesas cubiertas con manteles blancos impecables, y en el centro de cada una relucían jarrones altos con lirios perfumados. Los invitados iban tomando asiento entre risas y conversaciones alegres. Yo recorría el salón saludando a viejos conocidos y recibiendo halagos por la organización. «Teresa, hiciste todo como en un sueño», comentó una amiga levantando su copa. Sonreí y agradecí, aunque por dentro me sentía pesada. Si supieran lo que acababa de escuchar, no brindarían tan felices. Al pasar por la barra vi a Jimena junto a Lorena y Patricia, que parecía otra de sus íntimas. Las tres reían animadamente, pero al acercarme se callaron de golpe. Jimena me miró y sonrió con entusiasmo. «Mamá, los arreglos florales están preciosos. Seguro te costó mucho trabajo», respondí con unas frases cortas para salir del paso, notando cómo Lorena y Patricia evitaban mirarme. ¿Qué sabían ellas? Formaban parte del plan de Jimena. Sentí que caminaba en un laberinto lleno de secretos. La banda comenzó a tocar y Sebastián llevó a Jimena a la pista para el primer baile. Me quedé observando conteniendo la rabia. Se veían como la pareja ideal. Jimena giraba en los brazos de mi hijo. El vestido brillaba bajo las luces. Los invitados aplaudían y vitoreaban. Yo solo veía un teatro. Me alejé hacia la barra, donde la luz era más tenue para recuperar el aire. Allí lo vi de nuevo, el hombre del traje gris. Estaba solo con una copa de vino en la mano mirando la pista. Estaba por acercarme, pero él apenas esbozó una sonrisa extraña, dejó la copa casi llena y se marchó. Ese gesto me heló la sangre. ¿Qué pretendía? Regresé a la mesa y me senté junto a Araceli, mi hija menor, estudiante de Derecho perspicaz como nadie en la familia. Araceli se inclinó hacia mí y susurró: «Mamá, he visto que Lorena y Patricia no dejan de mirarte desde que empezó la fiesta. No se ven cómodas». Asentí sin responder, pero comprendí que otra pieza del rompecabezas encajaba. Araceli siempre detectaba lo raro. Quizás ella también había notado algo. Cuando el maestro de ceremonias anunció el corte del pastel, lancé una mirada a Jimena. Ella revisaba su teléfono debajo de la mesa rápido, como si no quisiera que nadie lo viera. La luz de la pantalla iluminó una frase. «Solo quedan unos días». Sentí que el corazón me oprimía otra vez. ¿Unos días para qué? Para mi firma. Para vender nuestras propiedades. Jimena guardó el móvil y tomó de la mano a Sebastián para subir al escenario. Sonreía radiante junto a mi hijo, entre aplausos. Yo miraba, pero ya no había alegría en mí. Solo quedaban la sospecha, el dolor y una determinación que se encendía cada vez más. Permanecí callada, fijándome en cada detalle. El hombre del traje gris. La mirada esquiva de Jimena, la incomodidad de Lorena y Patricia, el mensaje en el teléfono. Todo parecía piezas de un rompecabezas que debía resolver. La mañana siguiente, en el Hotel Hacienda Real, todavía aquí había ecos de la fiesta. Pero para mí, todo era distinto. Bajé al vestíbulo con un manojo de papeles para revisar los pagos de las habitaciones de los invitados. El aroma del café recién hecho venía de la recepción, pero yo no lograba relajarme. Las palabras de Jimena me rondaban la mente como un mal sueño. Me repetía que debía mantener la calma y proteger a Sebastián, pero cada paso me resultaba más pesado, cargado de dolor y desconfianza. En la recepción me encontré con Lorena, dama de honor y amiga cercana de Jimena.
Estaba entregando la llave de su cuarto con el rostro cansado, las ojeras marcadas y sin la mínima alegría de quien asistió a una boda por todo lo alto. La observé tratando de leer algo en sus gestos. Lorena no me miró, bajó la cabeza y jugueteó con la correa de su bolso. Me acerqué y le sonreí suavemente. «Lorena, ¿te sientas un momento conmigo? Tómate un café para despejarte». Ella levantó la vista sorprendida y asintió con desgana. Nos acomodamos en un rincón del lounge donde entraba una luz suave por la ventana. Pedí 2 tazas de café procurando que mi voz sonara natural. «¿Ayer la pasaste bien en la boda?» «Seguro terminaste agotada». No, pregunté sin apartar la vista de su rostro. Lorena bebió un sorbo y contestó con frialdad. «Sí, muy bien. Todo muy bonito». Su tono era seco, su mirada esquiva como temiendo que yo descubriera algo. Me incliné un poco hacia ella y bajé la voz. «Vi a un hombre con traje gris ayer. Se me hizo extraño. ¿Lo conoces?» «Es amigo de Jimena». Lorena se sobresaltó. La mano le tembló y el café se movió en la taza. No lo conozco. Debe ser un invitado del lado de la novia», respondió rápido y enseguida se levantó. «Con su permiso tengo que recoger mis cosas». Asentí con una sonrisa, pero en el fondo sabía que estaba ocultando algo. Cuando Lorena se fue, dirigí la mirada hacia la puerta del vestíbulo, justo a tiempo para ver aparecer a Patricia. Llevaba un vestido azul claro, el cabello recogido, pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, dio media vuelta y salió apresurada. Ese gesto fue demasiado evidente, como si temiera que la confrontara. Puse como excusa que tenía que contestar una llamada y me levanté, aunque en realidad quería observar. Desde un rincón del vestíbulo vi cómo Lorena se dirigía directamente hacia Patricia en el patio exterior. Sus rostros estaban tensos mientras susurraban algo. No pude escuchar, pero mi instinto me decía que estaban preocupadas y que yo era la razón. Salí al patio y respiré hondo. El aire fresco de Valle de Bravo. El lago brillaba bajo el sol, pero mi corazón estaba nublado. Justo en ese momento, vi a Celi, mi hija menor, conversando con un empleado del servicio de la boda. Me hizo señas para acercarme con una mirada llena de intención. «Mamá, este chico me contó algo muy interesante», dijo Araceli en voz baja. El empleado, un joven llamado Pablo, miró alrededor y luego agregó: «Anoche, mientras recogía las mesas, escuché por accidente a Patricia hablando con Lorena». Patricia dijo: «Espero que esta vez Jimena no arruine todo como en Puebla». No sé qué más dijeron, pero por el tono parecía que estaban muy preocupadas. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Puebla. Otra vez Puebla. La frase de Jimena de anoche resonaba en mi cabeza. Esta no es la primera vez en Puebla. Ya lo hice. ¿Acaso había hecho algo parecido allí? Engañar a alguien, quitarle sus bienes y luego desaparecer. Araceli me miró sin decir nada, pero sus ojos parecían preguntar: «¿Qué piensas, mamá?» La tomé del brazo y la llevé a un rincón susurrándole: «Hija, creo que Jimena oculta algo muy grande. Necesito que me ayudes». Araceli asintió con la mirada encendida como una guerrera lista para la batalla. Siempre había sido perspicaz, capaz de ver más allá de lo evidente. Me sentí algo aliviada, pero el miedo dentro de mí crecía. Si Jimena era tan peligrosa como sospechaba Sebastián, estaba en riesgo. Al mediodía la familia se reunió a comer en un pequeño restaurante junto al lago de Valle de Bravo. El aroma de pescado asado y salsas deliciosas era tentador, pero yo no podía tragar nada. Jimena estaba sentada enfrente sirviendo. Se inclinó hacia Esteban con cuidado y elogió el lugar que yo había elegido. «Mamá, este restaurante es perfecto. Todo está riquísimo.
Sonreía con dulzura empalagosa, pero yo solo veía falsedad. Esteban se rió y me dio una palmada en el hombro. «Teresa, ¿ves? Tenemos una nuera que sabe apreciar las cosas». Asentí forzando una sonrisa, pero por dentro sentía espinas clavándose. Cada gesto de Jimena despertaba ahora mi desconfianza. Cuando sirvieron el postre, vi que Jimena miró de reojo su teléfono. Lo desbloqueó rápido, leyó algo y enseguida giró la pantalla, como si no quisiera que nadie lo viera. Sebastián, sentado a su lado, preguntó: «Curioso, ¿quién te escribió que sonríes así?» Jimena respondió suavemente: «Ah, solo una amiga de lejos felicitándonos». Pero no le creí. Su sonrisa, la forma apresurada en que guardó el teléfono, todo me parecía sospechoso. Quise arrebatarle el móvil y leer el mensaje, pero me contuve. Debía mantener la calma y reunir más pruebas. Al regresar al hotel, mientras cruzaba el pasillo, me crucé con Patricia. Sonrió y me deseó buenas noches con un tono dulce, como si nada pasara. Pero al pasar junto a mí, la escuché murmurar en voz baja lo suficiente para que la oyera: «Usted no podrá detenerlo». Me quedé inmóvil sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué sabía Patricia? ¿Hablaba de mí? ¿O del plan de Jimena? Quise llamarla y exigir explicaciones, pero supe que hacerlo solo revelaría mis sospechas antes de tiempo. Tenía que ser paciente, aunque me costara más de lo que imaginaba. Esa noche, cuando las luces del hotel bajaron de intensidad, llamé a Araceli a mi habitación y cerré la puerta. Le conté todo, desde la conversación entre Jimena y Lorena hasta el hombre del traje gris y el murmullo de Patricia. Araceli permaneció en silencio escuchando mientras tomaba rápidas anotaciones en su cuaderno. «Mamá, voy a empezar a investigar a Jimena», dijo con voz firme. «Sus finanzas, su pasado, todo lo que tenga que ver con ella. Preguntaré a mis amigos de la facultad, los que estudian Derecho siempre saben cómo conseguir información». La miré con una mezcla de orgullo y tristeza. Araceli apenas superaba los 20 años. Debería estar disfrutando de su juventud, no enredada en todo esto. Pero sabía que la necesitaba. «Gracias, hija», dije con la voz quebrada. «Solo quiero proteger a tu hermano, proteger a nuestra familia». Araceli me tomó la mano con mirada firme. «Mamá, no voy a dejar que ella haga daño a Sebastián. Te lo prometo». Asentí conteniendo las lágrimas, aunque por dentro sentía miedo. Miedo de que Jimena no solo fuera una estafadora, sino una amenaza mayor de lo que pensaba. Miedo de no llegar a tiempo para proteger a mi hijo. Abracé hasta a Araceli y le susurré: «Ten cuidado, hija. No quiero perderlas a las dos». Ella sintió, pero ambas estábamos entrando en una batalla, sin saber todavía quién era el verdadero enemigo. 2 días después de la boda, me senté en una pequeña cafetería cerca de la Universidad de Araceli, con el corazón inquieto, como quien se encuentra al borde de un precipicio. El lugar era pequeño y olía a café, y a café recién tostado, pero yo no podía disfrutarlo. Araceli entró con una carpeta gruesa en la mano y una expresión más seria que nunca. «Mamá, encontré algunas cosas», dijo, dejando el montón de papeles sobre la mesa en voz baja como si temiera ser escuchada. La miré sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza ante lo que estaba a punto de descubrir. Podía cambiarlo todo y no sabía si estaba preparada. Araceli abrió la carpeta y señaló cada línea impresa en blanco y negro. «Jimena debe más de $600.000. Tiene 3 préstamos con financieras privadas y 2 con particulares. Uno de ellos es Vicente». Mi respiración se detuvo un instante. Vicente, el hombre del traje gris, y la sonrisa fría que vi
En la boda ahora tenía un nombre y formaba parte del plan de Jimena, pero lo que dijo después me esquiseló la sangre. También encontré información sobre Puebla. Jimena casi se casaba con un empresario de allá, pero la boda se canceló solo 3 días antes. La familia del novio no dijo nada, pero se rumorea que perdieron mucho dinero de la empresa. Nadie pudo probar que Jimena estuviera involucrada. Pero piénsalo, mamá. ¿Demasiadas coincidencias, no crees? Pasé las páginas con las manos temblorosas. Había un préstamo a nombre de la madre de Jimena, doña Lupe, pero la garantía era la misma. Jimena no manejaba poco dinero, y el plazo para pagarlo estaba por vencerse. Miré a Araceli con la voz quebrada. Esta muchacha no solo está engañando a Sebastián. Ya lo ha hecho antes, ¿verdad? Araceli asintió con mirada firme pero preocupada. Voy a seguir investigando, mamá. Tengo amigos en Puebla, pueden averiguar más. Pero debemos tener cuidado. Jimena no actúa sola. Asentí sintiendo un nudo en el pecho. Jimena no era solo una mujer ambiciosa, era una depredadora. Y mi familia era su próxima presa. Salimos de la cafetería. Abracé fuerte a Araceli antes de que subiera a su coche para volver a la universidad. Cuídate, hija, le dije con la voz temblorosa. No quiero que corras peligro. Araceli sonrió, pero la tensión en sus ojos era evidente. No te preocupes, mamá. Voy a descubrir la verdad. La vi alejarse conduciendo, y me quedé de pie en la acera, sintiendo una soledad que nunca antes había experimentado. Había vivido más de medio siglo. Había enfrentado muchas dificultades para construir esta familia, pero nunca me había sentido tan impotente como en ese momento. Por la tarde regresé a casa con el corazón pesado. Sebastián estaba sentado en la sala leyendo el periódico. Le pregunté dónde está Jimena y Joel. Levantó la mirada y sonrió levemente. Salieron juntas Lorena y Jimena. Seguro iban a comprar algo. Asentí, pero en mi cabeza ya surgía la sospecha. Lorena, la amiga que siempre evitaba mirarme a los ojos. ¿Qué estaban tramando? Puse como excusa que iba al mercado central a comprar ingredientes para la cena, pero en realidad necesitaba aire despejar la mente en el estacionamiento cercano. De pronto vi a Jimena y Lorena junto a una SUV negra. Al lado de ellas estaba Vicente, un hombre de traje gris. Les entregó a Jimena un sobre blanco y grueso vigilante de todo a su alrededor. Jimena tomó el sobre, lo guardó rápido en su bolso, y los tres se separaron como si tuvieran miedo de ser vistos. Giré el auto de inmediato con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué habría en ese sobre? ¿Dinero, documentos o algo aún más peligroso? Conduje por otra calle para que no me reconocieran. Dentro de mí sabía que acababa de presenciar otra pieza del plan. Esa noche toda la familia se reunió para cenar. Jimena estaba alegre hablando y riendo. Hoy conocí a un amigo que trabaja en inversiones. Me dijo que hay una oportunidad muy prometedora. Comentó con los ojos brillando como si compartiera una gran noticia. Santos asintió aprobando. Muy bien, Jimena, eres muy activa. Sebastián eligió bien a su esposa. Sebastián sonrió y tomó la mano de Jimena con mirada orgullosa. Yo miraba esa escena incapaz de tragar la comida. Oportunidad de inversión. Sabía que solo era una excusa. Una pieza más de su plan. Guardé silencio fingiendo comer, pero en mi mente comenzaba a formarse un plan. A la mañana siguiente, desperté con la sensación de que el mundo entero pesaba sobre mis hombros. Dormir no alivió nada, solo hizo más claras mis ideas sobre Jimena. Me senté a la mesa del desayuno con una taza de café fría en las manos, mirando por la ventana.
Hoy en Valle de Bravo el sol brillaba, pero mi ánimo estaba oscuro. Sabía que debía actuar. No podía quedarme esperando a que Jimena diera el primer golpe. Tomé el teléfono y llamé a Javier, un viejo amigo que trabaja en bienes raíces en Ciudad de México. Javier, ¿sabes algo de un tipo llamado Vicente que suele vestir traje gris y se dedica a prestar dinero? Pregunté directo. Javier guardó silencio un instante y luego respondió con cautela. Vicente es famoso como cobrador rápido en Toluca, presta con intereses altísimos. No tiene escrúpulos. Ha estado metido en algunos líos, pero nunca lo han arrestado. Teresa, ¿por qué preguntas por él? Solo le dije que necesitaba confirmar algo. Luego le agradecí y colgué con el corazón latiendo fuerte. Vicente no solo era parte del plan de Jimena, sino que era más peligroso de lo que imaginaba. Javier me siguió. Me envió su número en una foto de tarjeta de presentación. Miré la serie de números con el dedo dudando frente a la pantalla. ¿Llamar o no llamar? Enfrentarme directamente a Vicente pondría en riesgo a mi familia. Pero entonces me vino a la mente la imagen de Sebastián sonriendo feliz, junto a Jimena mezclada con la voz fría de ella. Si se complica, nos deshacemos de Sebastián. Apreté el teléfono, respiré hondo y marqué. «Hola, señor Vicente», dije cuando su voz grave respondió. «Soy Teresa, la madre de Sebastián. Quiero verlo hoy en la cafetería de la calle Lerma en Toluca, a las 15:00 horas». «¿Le parece bien?» Él guardó silencio un segundo y luego respondió con tono tranquilo. «Está bien, señora Teresa. Allí estaré». A las 15:00 horas entré en la pequeña cafetería de la calle Lerma. El aroma intenso del café y la suave música de guitarra no calmaban la tormenta dentro de mí. Vicente llegó puntual con camisa blanca y maletín de cuero negro en mano, alto delgado cabello salpicado de canas y mirada afilada como un cuchillo. Nos sentamos en un rincón apartado y pedimos 2 cafés negros. No quise alargarlo. Fui directo al grano. «Está cobrando una deuda a Jimena Rivas, ¿cierto?» Vicente frunció el ceño y luego sonrió con desgano como si ya supiera mi pregunta. «Pero si ella me debe una cantidad grande y el plazo final es este fin de semana. El día de la boda me acerqué a saludarla a propósito para asustarla. Sus palabras me helaron. Así que su acción aquel día no había sido casual. Estaba jugando algún tipo de juego, y Jimena formaba parte de él. Lo miré directo a los ojos y dije con firmeza: «Tengo un trato. Yo le ayudaré a recuperar su dinero. Pero debe mantener la presión sobre Jimena a un nivel moderado lo suficiente para ponerla nerviosa. Pero sin tocarla». Vicente cruzó los brazos, ladeó la cabeza y me observó con atención. «¿Y para qué necesita que yo haga eso?», preguntó con curiosidad. Respondí tratando de mantener la voz serena. «Necesito que ella cometa un error por sí misma. Cuando tenga pruebas suficientes, le pagaré el resto de la deuda». Renata observó a Vicente en silencio, evaluando si podía confiar en mí. Finalmente asintió. «De acuerdo, acepto. Pero, señora Renata, no me gusta quedarme mucho tiempo en la cafetería», añadió algo que me hizo estremecer. Sí. ¿Sabe? Yo había pensado en un negocio con su esposo Ricardo, un proyecto inmobiliario grande en Toluca. Pero Valeria se metió. Le ofreció un préstamo con intereses muy altos y después Ricardo se retiró del plan original. Supuse que yo no tenía idea de esto. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Ricardo, mi esposo, ya había estado involucrado y yo no lo sabía. No respondí. Solo tomé la tarjeta que Vicente dejó sobre la mesa con la mano temblorosa. «Gracias por venir», dije con voz seca y me levanté para salir, aunque por dentro me sentía partida.
No solo Alejandro, sino también Ricardo había sido manipulado por Valeria. Yo había confiado en ella, la había recibido en la familia, y aún así, llevaba tiempo traicionándome. Al volver a casa, Lucía estaba en la sala esperándome. Había pasado a visitarme y su preocupación era evidente. La llevé a mi cuarto. Cerré la puerta con llave y le conté todo desde la reunión con Vicente hasta lo que me había revelado sobre Ricardo. Lucía me escuchó con los ojos abiertos y luego asintió. «Mamá, ella es más peligrosa de lo que pensamos. Voy a preparar un equipo de grabación y cámaras ocultas por si acaso. Si Valeria actúa, debemos tener pruebas». La miré con orgullo y tristeza al mismo tiempo. Lucía aún era joven, debería concentrarse en sus estudios. Y amigos, no en estas intrigas. «Ten cuidado, hija. No quiero que te veas involucrada». Lucía tomó mi mano y sonrió. «Mamá, soy tu hija. No dejaré que ella gane». Sentada junto a la ventana observé el atardecer naranja sobre Valle de Bravo, pero mi corazón no encontraba calma. Pensé en Ricardo, el hombre con quien habíamos superado tantas dificultades para levantar el hotel. Podía ser ingenuo confiado. Pero, ¿por qué no me dijo lo del préstamo? ¿Qué más me estaría ocultando? Y Alejandro, mi hijo, seguía ciegamente enamorado de Valeria sin imaginar que ella planeaba destruirnos. Cubrí mi rostro con las manos sintiendo impotencia. He vivido más de 60 años y enfrentado muchas pruebas, pero nunca me había sentido tan vulnerable. Solo quería proteger a mi familia, pero cada paso era como pisar un campo minado. Esa tarde la luz dorada bañaba la sala donde toda la familia estaba reunida. Yo, sentada en el sillón antiguo, entrelazaba las manos, intentando mantener la calma. Ricardo hojeaba el periódico mientras Alejandro y Valeria estaban juntos en el sofá con Alejandro, mirando a su esposa con amor. Respiré profundo y hablé pausadamente, como si conversara al azar. Creo que ya es momento de que yo descanse un poco. Ya estoy mayor. Y este hotel necesita a alguien más joven para manejarlo. Alejandro, ¿qué te parece si te transfiero parte de la administración? Valeria levantó la cabeza de inmediato con los ojos brillando y una sonrisa amplia, como si hubiera ganado un premio. De verdad, mamá, hoy sí piensa en nuestro futuro. Su voz sonaba entusiasmada, pero vi el destello de codicia en sus ojos. Alejandro solo sonrió levemente y asintió. Gracias, mamá, pero tómese su tiempo. No tengo prisa. Siempre había sido así, sin ambiciones más allá de la felicidad familiar. Lo miré con dolor. Si supiera lo que su esposa planeaba, seguiría sonriendo inocentemente. Me hice la pensativa y añadí sin querer. O si mi nuera apareciera como copropietaria, también sería práctico. Alejandro viaja mucho por trabajo y con Valeria a cargo, junto conmigo estaría más tranquila. Miré de reojo a Valeria y la vi enderezar la espalda, sonriendo aún más. Si confía en mí, haré todo lo posible, respondió con voz dulce como miel. Pero yo sabía que era la voz de una serpiente acechando a su presa. Ricardo asintió y me dio una palmada en el hombro. Buena idea, Renata. Valeria es dinámica, seguro lo haría bien. Alejandro miró a su esposa con orgullo. Sonreí, pero sentí un frío helado. El primer anzuelo ya estaba lanzado y Valeria estaba a punto de morderlo. Justo después recibí un mensaje de Lucía. Había instalado en secreto una aplicación para respaldar los mensajes del teléfono de Alejandro, cuando pidió prestado el celular de su hermano para tomar fotos de la boda. Lucía escribió: Mamá Valeria le acaba de mandar un mensaje a Alejandro, pidiéndole que le ayude a convencerla de firmar los papeles de traspaso pronto. También le dijo que esta oportunidad no se puede dejar pasar.
Leí el mensaje y apreté el celular con fuerza. Todo estaba siguiendo exactamente como lo había planeado. Valeria ya no podía esperar más. Su ambición había dejado ver su verdadero rostro, pero yo debía mantener la calma y dejar que cayera en la trampa por sí misma. Esa noche puse como excusa que debía viajar a Toluca para visitar a unas amigas. Salí de la casa y dejé a Valeria a cargo de coordinar al personal del hotel por 2 días. «Ve acostumbrándote al trabajo», le dije con suavidad. «Confío en ti». Valeria asintió radiante con esa sonrisa confiada que me hizo estremecer. Sabía exactamente en qué estaba pensando el archivador de mi oficina donde guardaba los documentos de todas las propiedades de la familia. Al día siguiente, Lucía me llamó con voz apresurada. «Mamá, un empleado del hotel me acaba de avisar». Ay, Valeria se metió a escondidas en su oficina, abrió el archivador y tomó fotos de algunos documentos. Cree que nadie la vio, pero Rosa del equipo de limpieza la vio todo. Sentí un golpe en el pecho. Valeria ya me había empezado a coactuar. Le dije a Lucía: «Sigue vigilándola pero sin que sospeche nada. Quiero que piense que está ganando». Colgué y me senté sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Yo había lanzado el anzuelo y Valeria lo había mordido. ¿Por qué seguía sintiendo miedo de no ser lo suficientemente rápida, astuta para enfrentarla? Esa tarde recibí un mensaje de Esteban. Ella ya empezó a preguntarme cómo hacer la transferencia de bienes. Parece que ya está lista. Leí el mensaje y un frío me recorrió el pecho. Esteban estaba cumpliendo con lo acordado, manteniendo la presión sobre Valeria, pero no podía dejar de pensar en lo que me había dicho el día anterior. Valeria se había metido en los negocios de Ricardo y lo había arrastrado a un préstamo con intereses altísimos. Ricardo, el hombre al que había amado y en quien confié durante décadas, me lo había ocultado. Quise preguntarle saber por qué no me dijo nada, pero sabía que no era el momento. Primero debía concentrarme en Valeria. Al final del día volví a casa intentando mantener el rostro sereno. En el porche delantero vi a Valeria conversando con Marcela, riendo como 2 amigas despreocupadas. En cuanto aparecí, Valeria cambió de tema al instante y se volvió hacia mí. «Mamá, creo que deberíamos decidir el pastel para la conferencia del hotel la próxima semana. Maracuyá, quizás. A los clientes les encantará», dijo con su sonrisa brillante como si no tuviera nada que ocultar. Asentí. «Buena idea. Decide tú». Pero por dentro sabía que solo intentaba distraerme. Sonreí sin apartar la mirada de ella. El anzuelo ya estaba mordido y no iba a dejar que escapara. A la mañana siguiente la luz del amanecer se filtraba por las cortinas iluminando el piso de madera de mi habitación. Apenas había terminado de preparar mi café cuando llamaron a la puerta. Alejandro estaba allí con los ojos un poco enrojecidos, como si no hubiera dormido. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con voz vacilante. Lo invité a pasar. Me senté tratando de mantener la calma aunque por dentro estaba agitada. «Valeria dice que deberías firmar pronto la transferencia de una parte de las propiedades». Alejandro continuó retorciendo las manos. «Ella dice que si su nombre aparece será más fácil atraer inversión para expandir el hotel». Lo miré con dolor. Alejandro seguía confiando ciegamente en Valeria, mirándola con esos ojos llenos de amor. Fingí pensar unos segundos y asentí. «Lo voy a considerar, hijo. Es un asunto importante. Primero necesito consultarlo con un abogado». Alejandro suspiró claramente decepcionado, pero no discutió. «Sí, entiendo». Se levantó y se marchó su espalda alejándose de mí. Quise llamarlo, contárselo todo, pero sabía que aún no era el momento. Si hablaba sin pruebas, Alejandro pensaría que solo estaba celosa de su esposa.
Al mediodía estaba en la ventana de la sala mirando hacia el balcón. Valeria y Alejandro estaban allí bajo la sombra del pequeño olivo. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, acariciándole el brazo, susurrándole algo. No podía escuchar, pero la forma en que inclinaba la cabeza y sonreía con dulzura me provocó un escalofrío. Valeria estaba envolviendo a mi hijo poco a poco, como una araña que atrapa a su presa en la telaraña. Cerré los puños conteniendo la rabia que me subía por dentro. He vivido más de 55 años, he tratado con todo tipo de personas, pero jamás había conocido a alguien tan falsa. Valeria no solo ambicionaba los bienes, también buscaba ganarse la confianza y el amor de Alejandro, para después destruirlo todo. Esa tarde Lucía llamó con voz acelerada. «Mamá, acabo de hablar con Esteban. Me dijo que Valeria lo llamó esta mañana y le dijo: en unos días tendré su firma. Está demasiado segura de sí misma». Sentí el corazón acelerarse. Valeria avanzaba más rápido de lo que había previsto. «Cuídate mucho», le pedí con la voz temblorosa. «No quiero que corras riesgos. Instala más grabadoras en el despacho y en mi habitación. Pero que nadie lo sepa». Lucía respondió con voz firme. «Mamá, no se preocupe, yo sé cómo hacerlo». Colgué y me senté en la silla, sintiendo como si el mundo me aplastara. Lucía era joven, pero mucho más fuerte de lo que yo creía. Me sentía orgullosa, pero también me dolía verla metida en esto cuando debería estar concentrada en sus exámenes. Esa noche estaba en mi cuarto cuando Valeria tocó la puerta. Llevaba una botella de vino caro y una sonrisa radiante. «Mamá, quiero invitarla a una copa», dijo con voz dulce, «para celebrar un nuevo comienzo para nuestra familia». La invité a pasar con una sonrisa falsa, aunque por dentro lo único que quería era sacarla de la casa. Serví el vino e intenté actuar natural, pero noté cómo su mirada se desviaba hacia el escritorio, donde yo había dejado a propósito unas carpetas con documentos de las propiedades. Ella pensaba que yo no lo sabía, pero ya estaba lista para atraparla. «¿Cómo estás?» «Seguramente manejar el hotel estos días ha sido cansado», le pregunté con voz tranquila. Valeria sonrió. «Sí, un poco ocupado, pero me gusta. Quiero ayudarla más». Asentí, aunque por dentro sentí un escalofrío. Ayudar. Lo único que quería era quedarse con todo. Cuando fingí levantarme para atender una llamada, la observé por la rendija de la puerta. Valeria se levantó de inmediato, abrió una de las carpetas y sacó el teléfono. Fotografió cada página con movimientos rápidos y seguros como quien lo hace con práctica. La minicámara que Lucía Kene había colocado en la estantería la grababa en ese mismo momento. Yo en el pasillo con el corazón palpitando fuerte entre la rabia y el miedo. Era demasiado audaz, demasiado confiada, pero esa misma soberbia la haría caer. Valeria se fue dejando la botella sobre la mesa. «Espero pronto poder ayudarla con las responsabilidades de la familia», dijo con su sonrisa impecable. Asentí. «Yo también lo espero, hija». Pero cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la silla con las manos temblando. Ya la había visto actuar. Ya tenía pruebas. ¿Por qué seguía sintiéndome inquieta? Tal vez porque mi familia estaba al borde de romperse y yo era la única que podía detenerlo. Al amanecer me desperté con la sensación de que alguien apretaba mi corazón. El sol de Valle de Bravo entraba por la ventana, pero no disipaba el frío dentro de mí. Salí al porche y abrí el buzón como cada mañana. Un sobre blanco estaba allí sin remitente ni dirección. Lo abrí con manos temblorosas, un papel pequeño, con una frase escrita de manera descuidada. «La están vigilando». Mi corazón golpeó con fuerza. ¿Quién lo había enviado? ¿Valeria, Esteban o alguien más que aún no conocía? Miré a mi alrededor, sintiendo ojos invisibles sobre mí.
Guardé el papel en el bolsillo y decidí callar. Pero mi mente ya analizaba los trazos intentando recordar si se parecían a los de alguien conocido. Al mediodía, Lucía me llevó hasta un rincón tranquilo del hotel. Con el rostro serio me pasó su teléfono. Mamá vio un video de la cámara en la habitación privada de Valeria, susurró. Miré la pantalla y vi a Valeria sentada en la mesa con un bolígrafo igual al mío. Estaba practicando mi firma Renata Herrera una y otra vez en hojas en blanco. Cada trazo era cuidadoso como de un artista. Sentí la sangre helarse. Estaba preparándose para falsificar mi firma y quedarse con todo lo que Ricardo y yo habíamos construido. Ella de verdad no tiene nada de conciencia, murmuré con la voz quebrada. Lucía me tomó la mano con la mirada firme. Mamá, ya casi tenemos todas las pruebas. No se va a escapar. Pero al verla sentí un nudo en el pecho. Era tan joven. Debería estar pensando en sus estudios, en enamorarse, no en meterse en un juego tan peligroso. En ese instante mi teléfono vibró. Era Alejandro. Su voz sonaba confundida al otro lado de la línea. Mamá, ¿de verdad quieres poner las propiedades a nombre de Valeria? Ella insiste. Dice que es para facilitar el trabajo, pero siento que es apresurado. Un pinchazo me atravesó al escucharlo. Alejandro seguía bajo el hechizo de Valeria, aunque esta vez percibí un leve titubeo en su tono. ¿Por qué lo preguntas?, respondí intentando mantener la calma. Valeria no deja de repetirlo. Que si estás de acuerdo deberíamos hacerlo ya mismo, contestó Alejandro con voz vacilante. Respiré hondo y le dije, lo estoy pensando, hijo. Esto no se puede hacer a la ligera. Tranquilo, déjamelo a mí. Colgué con el corazón pesado. Alejandro empezaba a dudar, pero ¿sería capaz de enfrentar la verdad sobre la mujer que amaba? Esa noche lo cité en una pequeña cafetería cerca del muelle de Valle de Bravo. Le pedí que buscara una excusa para que Valeria no lo acompañara. Temía que ella intentara impedirlo. El lugar estaba casi vacío. Se escuchaba solo el golpeteo suave de las olas contra la orilla, y el aroma del café llenaba el aire. Alejandro llegó con una camisa sencilla, el rostro tenso y los ojos enrojecidos como si hubiera llorado. Le tomé la mano y hablé con suavidad. Alejandro, necesito contarte algo importante. Entonces, le mostré las pruebas que Lucía había reunido. Fotografías de Valeria recibiendo un sobre de Esteban, un video donde copiaba documentos de propiedades y una grabación de su conversación con Lorena antes de la boda. Le conté todo desde el momento en que escuché por casualidad su plan, hasta lo que Lucía había descubierto de su pasado en Puebla. Alejandro permaneció en silencio apretando el teléfono entre las manos, pasando del rojo al blanco. Vi cómo sus ojos se humedecían. No puede ser, murmuró con voz rota. Valeria no haría eso, mamá. ¿Estás segura? Le apreté la mano con la voz ahogada. Yo tampoco quería creerlo, hijo. Pero no voy a permitir que te haga daño a ti, ni a nuestra familia. Bajó la cabeza y permaneció callado hasta que dijo: necesito tiempo para asimilarlo. Quise abrazarlo, aliviarle el dolor, pero sabía que esta verdad era necesaria. Cuando llegué a casa mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de Esteban. Ella empieza a preocuparse porque no has firmado. Pronto actuará. Lo leí con un escalofrío. Un paso más dentro de la zona peligrosa. Valeria se estaba perdiendo la paciencia, lo que podía volverla más imprudente. Le respondí a Esteban: sigue presionándola, pero no te excedas. Luego me quedé con las manos temblando. Estaba demasiado metida en este juego. Recordé la nota del buzón esa mañana. La están vigilando.
¿Valeria sospechaba de mí? ¿O había otra sombra detrás de todo? El lunes por la mañana el sol entraba por la ventana de mi oficina, pero el aire era tan frío como mi interior. Tras el escritorio sostenía un paquete de documentos preparados, intentando mantener la serenidad en el rostro. Cuando Alejandro y Valeria entraron, sonreí e invité a ambos a sentarse. «Tengo unos papeles que quiero que revisen», dije con voz suave. Deslicé hacia Valeria una autorización limitada y expliqué: «Es un poder para que firmes por mí algunos contratos menores de servicios del hotel. Creo que es buena manera de que empieces a familiarizarte». Valeria tomó el documento, lo leyó por encima y sonrió como si tuviera oro en las manos. «Muchas gracias, mamá», dijo con dulzura, firmando de inmediato sin cuestionar nada. Miré a Koshioka Alejandro, que permanecía pensativo. Después de lo que le conté la noche anterior, seguía aturdido, incapaz de creer que la mujer que amaba pudiera traicionarlo así. Al terminar de firmar, noté que la mirada de Valeria se desvió hacia el gabinete con llave en la esquina donde guardo el expediente principal de los bienes familiares. Fue un gesto rápido pero suficiente para ver el brillo de la codicia en sus ojos. Ella pensaba que ya había ganado, pero en realidad había caído en la trampa. Sonreí y añadí un par de frases para prolongar la charla, y luego los dejé ir. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la silla con las manos temblando. Sentía que caminaba sobre un alambre. Si Valeria descubría que yo conocía su plan, ¿qué haría? Recordé lo que había dicho. En el peor de los casos, me deshago de Alejandro. Un dolor agudo me atravesó. No iba a permitir que lo tocara. Por la tarde recibí otro mensaje de Esteban. Ella todavía no ha pagado la deuda. Voy a presionar más. Lo leí con el estómago encogido. Esteban estaba cumpliendo lo acordado, pero no dejaba de preocuparme. Un prestamista como él no era alguien en quien confiar. Le respondí: «Hazlo como dijimos, pero no te pases». Luego me quedé mirando por la ventana intentando respirar. Cada paso de este plan era una partida de cartas, y yo no podía darme el lujo de perder. Al caer la tarde manejé hasta el mercado central con la excusa de comprar verduras para la cena, aunque en realidad solo quería respirar un poco de aire y escapar del encierro. Apenas estacioné, alcancé a ver a Valeria y a Lorena en una cafetería modesta frente a la calle. Hablaban en voz baja con los rostros tensos. De pronto apareció Esteban. Se acercó sin rodeos a su mesa y se sentó con gesto severo. Busqué rápido una mesa 2 filas más atrás, oculta tras una columna, fingiendo revisar el menú. Su voz retumbó firme, cargada de amenaza. «No voy a esperar más, Valeria. ¿Recuerdas cuál es la fecha límite?» Lorena se levantó para contestar una llamada, dejando a Valeria sola frente a él. Agucé el oído y escuché a Valeria contestar con seguridad, aunque con un dejo de nervios: «Solo faltan unas firmas más y tendré todo el patrimonio. Ella ya me transfirió una parte. Ya está mayor. Es fácil de engañar». Sentí que las uñas se me incrustaban en la palma al cerrar el puño. ¿Fácil de engañar? Creía que podía atraparme así de sencillo. Esteban se fue con paso apurado mientras Valeria quedó pegada al teléfono tecleando con el ceño fruncido. Me levanté y salí antes de que me viera con el corazón desbocado. Valeria confiaba demasiado, convencida de que estaba a punto de ganar, sin darse cuenta de que cavaba su propia tumba. Esa noche, mientras cocinaba Alejandro, entró a la cocina con voz insegura. «Mamá». Valeria me propuso transferir una parte de la cuenta de la empresa. Dice que es una buena oportunidad de inversión, pero yo no estoy seguro. Lo miré y vi la lucha reflejada en sus ojos. «Tranquilo, hijo», le respondí con suavidad. «Mañana prepararé los documentos necesarios.
Déjamelo a mí. Alejandro asintió aunque noté que la duda lo consumía. Quise abrazarlo y prometerle que lo protegería, pero no era el momento de mostrar todas mis cartas. Después de la cena, Lucía entró a escondidas en mi habitación. Susurró: «Mamá, instalé otra cámara secreta en la esquina del despacho y un dispositivo de alerta conectado a la caja fuerte. Si Valeria la abre, lo sabremos al instante». Asentí y le tomé la mano. «Muy bien, hija, pero ten cuidado. No quiero que corras riesgos». Lucía sonrió aunque vi la tensión en sus ojos. «Mamá, todo va a salir bien. Ya casi la atrapamos». La abracé con una mezcla de orgullo y tristeza. A la mañana siguiente salí temprano con la excusa de asistir a una reunión de excompañeros en Toluca. El cielo en Valle de Bravo lucía despejado. La luz del sol atravesaba las ramas de los árboles, pero mi corazón pesaba como si llevara una losa encima. Sabía que hoy sería decisivo el día en que la trampa se cerraría. Antes de irme le mandé un mensaje a Lucía: «Mantente atenta. Si pasa algo extraño, avísame de inmediato». Ella contestó breve: «No te preocupes, mamá. Estoy lista». Mientras conducía mi mente, seguí atrapada en el hotel donde Valeria estaba sellando su destino. Cerca del mediodía mi celular vibró. Era Lucía. «Mamá, se activó la alerta de la caja fuerte». Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Abrí la aplicación de la cámara que Lucía había instalado y vi en directo la escena. Valeria, con una blusa blanca sencilla, estaba de pie frente a la caja fuerte. La abrió y sacó un fajo de documentos de propiedad y el poder notarial falso que había dejado ahí a propósito. Se sentó en el escritorio, tomó la pluma con la que había practicado y firmó Renata Herrera en los papeles, con expresión concentrada. La sangre me hervía. De verdad pensaba que podía quedarse con todo, que yo era una anciana ingenua. Luego, sin detenerse, tomó el teléfono y llamó a un empleado del banco. «Hola, soy Valeria, representante de la señora Renata Herrera. Necesito transferir $120,000 de la cuenta de la empresa a mi cuenta personal. El poder notarial ya está firmado. Se lo envío ahora mismo». Su voz sonaba tranquila y segura, como si lo tuviera todo bajo control. Apreté el móvil con fuerza, conteniendo la rabia. Era la hora de que cayera en la trampa. Apenas colgó la puerta del despacho, se abrió de golpe. Entró un grupo de policías que yo ya había contactado con antelación. El oficial al mando alto y de voz firme anunció: «Valeria Torres queda detenida por abuso de confianza y fraude a gran escala». Valeria se levantó de golpe con el rostro pálido pero fingiendo serenidad. «Se equivocan. Este es un acuerdo aprobado por la señora Renata. Tengo el poder notarial», dijo con voz temblorosa, señalando los papeles sobre la mesa. El oficial negó con la cabeza y levantó una carpeta. «Tenemos todas las pruebas. El video de usted falsificando la firma, la grabación de su conversación con Lorena antes de la boda y las imágenes recibiendo un sobre de Esteban». Crucé la puerta del despacho y al verme por primera vez, vi el verdadero pánico en sus ojos. Usted lo supo desde el inicio», murmuró rota. La miré con frialdad. «Valeria, creías que era tan sencillo engañarme. Te he seguido desde que escuché tu plan. Querías apropiarte del patrimonio de mi familia. Querías hundir a mi hijo. Pero te equivocaste». Valeria abrió la boca para defenderse, pero el oficial hizo una señal y los agentes la sacaron esposada. Se la llevaron y aún así me seguía mirando con rabia, mezclada con desesperación. Alejandro, que había permanecido en silencio en un rincón, me miró destrozado. «Mamá, ¿por qué hizo eso?». Su voz se quebró como la de un niño. Me acerqué, tomé su mano y lo abracé. «Lo siento, Alejandro», susurré.
Solo quería protegerte». Él no respondió, solo agachó la cabeza, y supe que su corazón estaba roto. En la comisaría también fueron citadas Lorena y la llamada reina. Bajo la presión de las pruebas confesaron que Valeria les había prometido una parte si todo salía bien. Lorena, pálida como papel, murmuró: «Solo seguimos las instrucciones de Valeria». Ella se aseguró que todo funcionaría. La reina bajó la mirada sin atreverse a verme. Esteban, convocado a declarar, confirmó que Valeria lo había embaucado con un negocio falso ligado a Santiago. «Es una profesional», dijo Esteban con amargura. «Yo también fui su víctima». Sus palabras me helaron el pecho. Valeria no solo había destrozado a mi familia, había lastimado a muchos más. Esa noche fue trasladada al centro de detención preventiva para esperar el juicio. Sentada en el coche miré por la ventana los puestos de la calle, iluminados con focos amarillos. Una luz cálida que no lograba calmarme. Lucía a mi lado me tomó la mano. «Todo ha terminado, mamá. Ya puedes estar tranquila». Asentí, pero mi corazón seguía pesado. Tranquila no lo estaba. Había derrotado a Valeria, pero el precio fue la herida en el corazón de Alejandro. La confianza rota dentro de mi hogar. Entré al vestíbulo del hotel y escuché una guitarra sonar desde un rincón. Ese hotel, el sueño que Santiago y yo construimos, seguía en pie. Pero las grietas en mi familia necesitarían tiempo para cerrarse. Me senté en el sofá buscando un poco de paz. Pero no llegó. Solo me envolvió el cansancio, como si acabara de sobrevivir a una guerra. Unos días después, cuando pensé que la calma había regresado, encontré un sobre blanco en mi buzón. Sin remitente, sin dirección. Lo abrí con manos temblorosas y leí: «Valeria no hizo esto sola. El otro sigue en su casa». Sentí que el corazón se me detenía. Miré a mi alrededor. Pensé en Santiago, el hombre que amé, pero que me ocultó deudas. Pensé en Alejandro, que todavía cargaba con el dolor de la traición. Recordé las comidas familiares, las risas de antes. Y ahora me preguntaba quién más me ocultaba algo. Creí que había ganado, que había protegido a mi familia, pero comprendí que aún había otro jugador calculador sentado en mi mesa. La historia que contamos es ficticia, pero está inspirada en hechos que muchas familias han vivido. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No compartimos esto para juzgar, sino para invitar a reflexionar cuántas madres sufren en silencio en su propio hogar. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Callarías para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada relato es una vela que puede alumbrar el camino de alguien más. Dios siempre bendice y yo creo que el valor abre la puerta a días mejores. En la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te conmoverán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.